Buenas tardes, bienvenidos a estos Ambonios, un espacio que vamos construyendo en el intento por entender un poco esta sociedad cargada de diversidades y de posibilidades, de diferencias, en la que cada día somos más un poco de caos. La invitación para hoy es a pensar, a reflexionar un poco sobre este asunto tan frecuente en el lenguaje que nombramos como lo normal, la normalidad. ¿De qué se trata eso? Y resulta bien interesante acercarse a esta cuestión en tanto que somos esencialmente sujetos normados, normativizados, que sin embargo en la cotidianidad, en el discurso constante, estamos reclamando una condición de libertad. Entonces habría que entender de una vez, y para ir comenzando, este asunto. Lo normal es todo aquello que se opone a la autonomía y a la libertad. Ser normal o estar incluido dentro de lo normal es renunciar a la autonomía y a la libertad, en tanto que libertad compromete ser capaz de ser yo independientemente de que otros individuos o sistemas, reglas, leyes, determinen que debo ser otra cosa. Entonces, esa normalidad resulta bien interesante allí. Ser normal es renunciar a la libertad. Y sin embargo, todo el tiempo estamos ateniéndonos a que la libertad es un asunto fundamental, es una especie de derecho inalienable, connatural al ser humano. No es cierto. Pero, digamos, todo el tiempo lo reivindicamos. Y sin embargo, nos movemos cotidianamente entre marcos normativos, entre estatutos, entre leyes, entre compendios de órdenes que empiezan por minar mi propia autonomía. Entonces, un asunto que nos permitiría avanzar en esto. Desde niños, desde el nacimiento, nos educan, nos forman para ser normales, es decir, para estar sometidos a la norma. Eso determina, por ejemplo, qué está bien y qué está mal según alguien. Un alguien abstracto, una institución, una entidad, unas tradiciones, unas reglas que determinaron en algún momento, nadie preguntó a quién, qué era ser niño, qué era ser niña, qué es grande, qué es bonito, qué es feo, qué es bueno, qué es malo, qué es gustoso, qué es desagradable. Todo eso está normatizado, ¿eh? Hay unas paletas de colores que dicen, vea, estos son los colores primarios y se deben mezclar así, y esta es la forma adecuada, normal de comer, esta es la forma normal, adecuada de vestirnos, de conversar, ¿cierto? Entonces ahí viene un asunto bien interesante si seguimos empeñados en defender ideas como la libertad o como la autonomía. Ahora bien, esto hay que entenderlo desde el comienzo. Digamos que ese concepto de normalidad que está relacionado con la libertad nos obliga a entender que la libertad, en el caso particular de Occidente, como concepto la fundan los griegos que son hacedores de tantas de nuestros determinantes, establecen que la libertad es una condición
de pertenencia a. Es decir, solamente puedo ser libre en tanto pertenezco a, en tanto que hago parte de. Y sin embargo, esa pertenencia a, esa adscripción a un grupo específico, también compromete, tanto como derechos, renuncias. Y esas renuncias tienen que ver necesariamente la obediencia o el sometimiento a determinadas reglas o a determinadas normas. Y por eso es una paradoja extraña ese asunto de lo normal. De hecho, en países latinoamericanos, Colombia no es la excepción, aunque no sea país, el sistema educativo desde muy temprano estuvo a cargo de normalistas, no profesores, no educadores, no formadores, no filósofos, no científicos, no, normalistas, es decir, sujetos que tenían como misión incluir en la norma, no en la norma, en la norma a los nuevos individuos que se estaban formando para participar activamente de las distintas instituciones, organizaciones, tradiciones y fórmulas de cohabitación con otros sujetos. Entonces un normalista es eso, alguien que mete en la norma. La norma siempre implica ley, es decir, para que exista la norma tiene que haber una sanción. Es muy distinto a una recomendación de una norma. La recomendación le permite al otro, o me permite a mí, asumir una decisión frente a eso. La tomo, no la tomo, opto o no opto, me adhiero o no. Mientras que la norma no admite discusión, la norma simplemente se cumple. ¿Cierto? Hay frases dentro del argot popular bien interesantes como que las órdenes se cumplen, la norma se cumple o las instituciones se acaban. Ahora, habría que pensar si ese asunto que nosotros denominamos libertad es una institución o no, porque la reclamamos todos los días. Entonces la gente piensa que tiene libertad de movimiento, y estamos en cuarentena, que tiene libertad de elección, pero le dan solamente 2 candidatos. ¿Cierto? Entonces, en este asunto de los aislamientos, por ejemplo, ¿qué es lo normal? De hecho, hay una implicación allí bien interesante, el que se esté proponiendo discursivamente que hay una nueva normalidad. A mí me inquieta eso porque la normalidad compromete necesariamente cumplir normas. ¿Qué normas son las que tenemos que cumplir? Aquellas que probado está que no funcionan, que no funcionaron, que fueron erróneas, que fueron equívocas, que fueron injustas. Aquellas que representan nuevas condiciones de, digamos, de existencia en el mundo. La norma, ¿quién la dicta? ¿Con qué criterios la dicta? Tendríamos que tener en cuenta esos asuntos para definir si la cumplimos o no. Y sin embargo, desde niños no la presentan como una cosa absolutamente indiscutible. Ahí hay un asunto que a mí me parece, por lo menos, que tendríamos que empezar a debatir. Si la norma va en contra de la libertad, en contra de la autonomía, de la posibilidad de ser, ¿cierto? Pues la norma simplemente implica la posibilidad de conjugar estar. Yo estoy, ¿cierto? Pero yo no soy en la norma. Yo tengo que renunciar a convicciones, a posibilidades, a deseos, a inquietudes, para poder incluirme dentro de la normalidad. La norma es la que determina, por ejemplo, qué significado tienen determinados símbolos, determinados signos, determinadas posibilidades. A mí eso, por lo menos me parece que tendría que discutirse un poco. Ahora bien, la norma, como la ley, se supone que deviene del sentido común. Bueno, apelando a Voltaire, tendríamos que pensar que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿cierto? Entonces, la norma esencialmente
¿cierto? Tendría que ser el resultado de la democratización del sentido común, pero no funciona así. De hecho, apelamos a la norma cuando nos sentimos incapaces de actuar con autonomía, ¿cierto? No, yo no sé qué hacer, pero la ley dice que, ¿cierto? Yo no sé qué hacer, pero las instrucciones establecen que. La norma va en contra de la libertad, en tanto que la libertad nos pesa, nos duele porque compromete que tengamos que pensar, que hacer, que actuar, que rendirnos ante nosotros mismos, ante nuestras propias debilidades. Ahí la norma se vuelve necesaria cuando usted ya no es capaz de pensar, cuando usted ya no es capaz de actuar, de tomar decisiones, de asumir compromisos, recurre a la norma, ¿cierto? La norma dice que la ley me autoriza para a hacer o a no hacer. Digamos que la norma establece o tendría que establecer una universalidad que, por ejemplo, en contextos como este en el que nos movemos, lo que nos propone es excepciones. Entonces hay una expresión muy bonita y es que la excepción hace la regla. Ahí resulta fundamental pensarnos en términos de lo normal. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo anormal en una sociedad, en un marco social? Y mire que esa palabra marco ya establece definitivamente normas. En un marco en el cual pretendemos que todas las instancias de la cotidianidad tengan que ser normatizadas. Todas tienen que estar reguladas, ¿cierto? Y entonces las personas llegan a cualquier ley, a cualquier juego inclusive, a jugar. Y en el juego lo primero que digo, ¿y cuáles son las reglas del juego? ¿Cuáles son las leyes del juego? ¿Cuáles son esas condiciones que yo tengo que cumplir para poderme divertir? ¿Cuáles son las normas a que tengo que apelar para poder defenderme de estos otros con los que comparto mi cotidianidad? Digamos entonces como el asunto tiene que ver con la libertad, en tanto normatividad distinto, diferente de libertad, entendamos que es la libertad entonces. Ya dijimos, los griegos decían, libertad viene de eleuteros, el que pertenece a, el que está adscrito a, el que se inscribe en. Ahí tenemos libertad. Ahora, la libertad no es posible solo. La libertad es una condición que solo es posible en colectivo. El sujeto solo no es libre, el sujeto solo simplemente es. Pero en colectivo tendríamos que definir quiénes son libres y a partir de qué actividades, de qué actos, de qué pensamientos, de qué condiciones. Para los griegos era claro, los libres eran los que tenían propiedad, eran los hombres, ¿cierto? Eran los griegos, aquellos que hablaban el griego, para ellos era eso. Para los romanos posteriormente el asunto tenía que ver con el latín y tenía que ver con la propiedad y tenía que ver con el tercer asunto que compromete esta reflexión que se nombra como poder. El que tenga poder es libre. Hoy mismo, siglo XX, XXI, ya estoy perdido en el tiempo, la norma cronológica. En el caso, por ejemplo, colombiano, solamente son libres aquellos que tengan propiedad raíz. Esos que tienen propiedad raíz son los únicos que pueden ostentar, que pueden demostrar por medio de un papel, vea, yo tengo un certificado de libertad. De resto, nadie. ¿Quién tiene derecho a un certificado de libertad? El que tenga propiedad raíz. Y va a la oficina de instrumentos públicos y allá le dan un certificado de libertad. Y la libertad la da la propiedad. No la da la autonomía, no le da la capacidad de pensar, no la da la mayoría de edad, no la da la educación, no la da la formación, ni el trabajo, ni la plata, la da la propiedad. Es una herencia que traemos de ese modelo inglés en el cual la propiedad es lo que me hace libre. Es decir, y esto tiene que ver con una cosa más maravillosa todavía. Algunos de ustedes quizás habrán tenido que vivir esa frase de padres y madres: en esta casa se hace lo que mando yo. Mientras que usted viva en esta casa, tiene que cumplir con. Y se establecen unas normas allí que determinan efectivamente que la norma es
la eliminación de la libertad, de la autonomía, de la posibilidad de actuar de acuerdo con mis criterios y de tener que someterme a. Por eso el tercer asunto, que nombramos aquí, el poder. Y en esto Michel Foucault, por ejemplo, nos enseña mucho. Porque Michel Foucault nos dice, el poder no tiene que ver necesariamente con el hecho de golpear o de lastimar o de dañar al otro, sino simplemente de establecer fórmulas a través de las cuales someter la voluntad de. Ahí está el poder. ¿Cierto? Y entonces usted encuentra, por ejemplo, en los medios de comunicación una instancia de poder que normaliza la sociedad. Entonces todos tenemos que ver esta serie, todos tenemos que escuchar estas músicas, todos tenemos que dormir a esta hora, todos tenemos que descansar en estos días o en estas jornadas, todos tenemos que celebrar este tipo de eventos. ¿Y eso quién lo estableció y por qué y debido a qué? ¿Siempre fue así? No. Hace 30 años los cumpleaños a nadie le importaban. Hoy parece que es una cosa magnánima, importantísima, que hay que celebrar, que hay que aplaudir, que hay que adornar, maquillar. Eso es muy nuevo, ¿cierto? O la muerte, ¿cierto? Que antes era normal, hoy resulta una cosa absolutamente excepcional, ¿cierto? Tan excepcional que el Estado puede definir que uno no se puede morir, ¿cierto? Que tiene que extender su existencia por encima del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad o de la propia decisión de morirse uno mismo. Entonces, la norma viene siempre, o deviene más bien, de un poder, de una instancia superior a nosotros mismos. Ahora tendríamos que tener la posibilidad de elegir si esa norma va conmigo, la cumplo, si no, no. Y sin embargo, quien no cumpla la norma inmediatamente, como lo señalamos hace un momento, tiene que ser sancionado. Y las sanciones pueden ser penales, por ejemplo, ¿cierto? O castigos, golpes. Las madres son especialmente acuciosas en la necesidad de que la norma se cumpla, so pena de un bofetón, de un chancletazo, de una mala cara, de no ver televisión, de castigar, al igual que lo va a hacer el policía o el soldado, o lo va a hacer el juez cuando envía a la cárcel o pone una multa o establece sanciones. Allí en lo que están abogando es porque la normalidad se cumpla, aunque la normalidad no nos guste, aunque la normalidad sea contraria al sentido común, ¿cierto? Contraria a los estudios, a las reflexiones, a las elaboraciones que hemos venido como sujetos intelectivos elaborando respecto a determinados asuntos, ¿cierto? Hay asuntos que tienen que ver con, por ejemplo, la consolidación de la familia, el lugar que se le da al individuo en la sociedad, que determinan, bueno, pero ¿y esta vaina qué lógica tiene? Le pongo un ejemplo para que entendamos el asunto de la normatividad, cómo puede resultar siendo tan absurda. La norma de normas, en el caso de un fenómeno social raro que llaman Colombia, establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso dice la Constitución, que es norma de normas, regla de reglas, ley de leyes, que está por encima de cualquier otra forma de normatividad. Dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y eso, cualquiera que tenga un dedo de frente, entiende que eso es una mentira, que eso es una patraña, que eso es un engaño, porque el núcleo fundamental de la sociedad no es, nunca ha sido, en la vida republicana, el individuo, la familia, es el individuo. Dice, yo soy tanto el núcleo fundamental de la sociedad que yo soy el que voto y voto por mi criterio y no por el de mi papá, no por el de mi tía, no por el de mi mamá, no por el de mi abuelita, no por mi apellido, sino por mí como individuo. Entonces, la norma de normas está absolutamente equivocada, ¿cierto? El núcleo fundamental de la sociedad no es la familia, es el individuo, porque usted va a pagar sus deudas, es usted, no su mamá, no su tía, no su prima. Usted elige y es elegido por usted. Por eso la idiotez de un tipo en un cargo público que dice, antes que ser fiscal, yo soy padre. ¿Y para qué metió allá?
Uno eligió, fue a un individuo y no a la familia de ese individuo con que le pone límites, problemas y caprichos. Y ahí está la norma. Entonces, intentamos a través de la norma dice que la familia es lo más importante, patrañas, ¿cierto? Y por eso, a partir de ese argumento tan pobre, ¿cierto? Un tipo al que le pagamos un jurgo de plata sale a defender que se fue para San Andrés o que se va de vacaciones o que ahorita está listando pasaje seguramente para irse de vacaciones o de puente otra vez, argumentando que es que él es padre antes que fiscal. O igual va a pasar con cualquier otro funcionario. ¿Cierto? El profesor que argumenta, hombre, yo antes que ser profesor soy... No, usted es individuo y como individuo es el núcleo fundamental de la sociedad. Lo normal tendríamos que pensarlo entonces y al pensarlo podríamos tomar decisiones un poco más inteligentes, un poco más coherentes, más pertinentes con eso que nos proponemos como sujetos del racionalismo o de la ilustración, hijos de la ilustración o de bobadas que la gente se inventa como las tecnologías 4G y 5G y cuanta vaina de esas. ¿Quién establece eso y para qué? Bueno, esa es la gran tarea aquí. ¿Cómo se establece la norma? A través de la repetición. A través de la repetición. Cualquier norma, la que sea, solo es posible por la vía de la repetición. Hoy parece que es un asunto absolutamente normal que la gente tenga que saber manejar computadores, que la gente tiene que manejar celulares, eso es la norma. La norma dice que usted tiene que tener un número de celular, y la norma dice que usted tiene que tener correo electrónico, y la norma dice que usted tiene que tener acceso a internet y que tiene que tener wifi. La norma dice eso. ¿Y qué dice la vida real? ¿Qué dice el mundo real? ¿Qué dice su existencia, su tranquilidad, su serenidad, su búsqueda de la felicidad, su búsqueda de la armonía? Sus condiciones existenciales que se atienen a la realidad. ¿Qué le están diciendo en torno a esa norma? Usted tiene que empeñarse, venderse, feriarse para cumplir con una norma que realmente no funciona. Parece que la norma dice que usted tiene que tener televisión por cable y sin embargo los anormales terminan viendo los mismos 4 canales en los que les están repitiendo qué deben tomar, cómo deben vestirse, a qué horas deben acostarse, y la canción les decía eso, es hora ya de acostarse, bla, bla, bla. Así que es hora ya de acostarse. Acostarse no es un asunto que me lo tendría que decir mi cuerpo, mis posibilidades, mis intereses, mis actividades, y no una propaganda de televisión, y no un ministro, un profesor, un padre, una madre, una autoridad. Se supone que la normalidad pretende armonizar en el imaginario. Sin embargo, armonizar la existencia con las posibilidades de existir. Y sin embargo, lo que vamos encontrando de a poco es que la normalidad, esa norma impuesta, lo que está buscando cada vez es que usted se supere en las posibilidades de estar, de ser, de vivir, de comentarse, de engrandecerse. ¿Cierto? En tanto que la norma le está imponiendo cosas que a usted no le interesa, que a usted no le importa, pero que se vuelven obligatorias. Y que si usted no las cumple, no le es posible ser admitido en determinados escenarios. Entonces, por ejemplo, el que haya tomado la decisión de vivir lejos de una comunidad en la que la internet es la ley, hoy, por ejemplo, a partir de todo este asunto de las tecnologías, no tiene derecho a hacerlo. Es una normal. Es una normal aquel que decía, hombre, yo no quiero tener televisión en mi casa. O es una normal aquel que decía, hombre, yo no quiero estarle dando títulos a quien no lo tiene. O yo no quiero legitimar a quien no es coherente entre su discurso y sus actos. Ahí tendríamos que volver sobre el asunto de la normalidad. Por eso, para mí es fundamental entender esta normalidad desde el origen, ¿cierto? Desde el normalista, el profesor que no lee y le obliga al otro a leer o le exige al otro que lea. Ese es el normalista, ¿cierto? Un tipo que no acabó nunca un proceso formativo, que no se preparó suficientemente, que apenas si llegó a octavo, noveno o décimo,
quizás se graduó de bachillerato, y sin embargo como normalista va a exigirle a otros que se superen, que lean, que estudien. Ahí hay un asunto que es absurdo y sin embargo está dentro de lo normal, es normalista. ¿Qué es esa normalidad hoy? Lo normal tendría que ser estar en la casa, disfrutar de su casa, disfrutar de la familia o disfrutar de la propia soledad, disfrutar de los libros, disfrutar de la música o del silencio. Uno, eso tendría que ser lo normal, pues es que eso es de sentido común. Y sin embargo, tienen que establecerse unos marcos penales, sancionatorios, para que usted vaya a hacer lo normal. Y entonces lo normal parece ser, es lo contrario de lo que efectivamente el sentido común nos dicta. Por eso el asunto del poder allí es tan importante y el asunto de la libertad. ¿Cierto? Si yo decido voluntariamente, conscientemente, reflexivamente obedecer, qué maravilla. Pero si mi capacidad cuestionadora, propositiva, cuestionadora, me invita a no obedecer, entonces ya soy anormal y por lo tanto los anormales, los que están por fuera de la norma, ¿cierto? Merecen, como a comienzo del siglo XX estaba establecido, o bien la cárcel, o bien el hospital mental, ¿cierto? O bien la escuela o una cuarta instancia que era el trabajo. Entonces es muy interesante porque en esas 4 instancias que acabo de señalar es donde está la norma. Entonces, ¿dónde está la norma? En la escuela. La escuela le dicen cómo sentarse, qué aprender, cómo aprenderlo, cómo hacerlo. Esa letra está muy fea, dibuje más bonita la O, haga la I más larguita, ¿cierto? Apréndase las tablas de multiplicar, apréndase este himno, apréndase este canto, recite esta oración, recite este himno, y eso es normal. O sea, se lo están mandando a toda hora, lo están obligando, y usted puede aprender naturalmente, ese es otro asunto ya, naturalmente usted puede aprender a cantar como los pájaros y silbar muy bonito, pero todo eso está por fuera de la norma. A usted lo que le toca es aprender a repetir un himno absurdo que dice una cantidad de arbitrariedades y es el que le toca cantar. Usted no puede silbar como le dé la gana. Luego le toca cantar el himno nacional o el himno de la escuela o el himno de su pedazo de tierra o de la tierra en la que usted vive, que eso no es suyo. Pero, digamos, la norma lo que hace es ir en contravía de la propio individuo. Y allí tendríamos que pensar entonces que la ley o las leyes, que son normas, digamos que en términos amplios están definidos en 2 escenarios, ¿cierto? Las leyes naturales y unas leyes que podríamos llamar positivas o reflexivas o racionales, que nombran aquellas imposiciones que un ser humano o unas instituciones compuestas por seres humanos establecen para otros, y eso va a ser legal o va a ser religioso o va a ser tradicional, cultural, emocional, musical, cultural. En todas esas instancias se crean normas, y se crean normas para que el otro obedezca, y entonces religiosamente lo enseñan por norma a que tiene que matar al otro, que tiene que maltratarlo, desconocerle, burlarse de, o que puede comer o no puede comer determinados productos, o que tiene que hacer determinados actos. ¿Y usted los ha pensado alguna vez? Y usted los piensa realmente en su contexto, porque está bien que digamos que en un contexto tropical como esta parte de América Latina se establezcan normas con base en la cultura o en la naturaleza o en la relación con la tierra. Pero ¿y esas normas qué tienen que ver, por ejemplo, con los polos de la tierra o con los desiertos? No tienen nada que ver. Entonces pretender que allá y aquí se tiene que obedecer la misma norma es idiota, ¿cierto? Aquí parece que comer vaca es supremamente normal, que arrasar ríos, que contaminar montañas es normal,
Y uno dice, pero ¿cómo puede ser normal eso? Sí, efectivamente, hay un marco normativo definido por unos engendros raros que llaman autoridades ambientales que permiten que usted utilice determinados venenos para extraer oro de las montañas, contamine los ríos, envenene la comida. Y eso es normal. Pues hay normas que lo defienden y además hay ejércitos que defienden a esos. Y si usted va, por ejemplo, a extraer artesanalmente el oro, eso es ilegal. Es decir, está por fuera de la norma. O sea que usted, que no va a contaminar, es el criminal, es el dañado, es el perverso, es el malo. Si usted se pone a sembrar árboles, es un criminal. Entonces, pues, si usted va a talarlos, entonces es una especie de héroe industrial, progresista, desarrollista, maravilloso y merece todos los aplausos. Si usted decide cometer injurias contra otro, es aplaudido, se llena de likes y de aplausos y de caritas felices. Si usted decide pensar las cosas y nombrarlas como son, entonces es una especie de enemigo catastrófico. Entonces, ahí hay un asunto que, digamos, que nos permite establecer una especie de referentes en los cuales la normalidad sale mal librada. Y sale mal librada en tanto que usted tendría que tener esencialmente criterio para elegir la norma, para ver si esa norma efectivamente debe cumplirse o no. Hay normas que son absolutamente ridículas y con las que vivimos todos los días. ¿Cierto? Esas normas, por ejemplo, que obligan a que usted tenga que respetar a otro simplemente porque ese otro tiene determinadas condiciones y características y no porque es un ser humano. O sea, lo normal, lo verdaderamente inteligente desde el sentido común, sería que nos respetáramos como seres humanos, que nos valoráramos, que nos reivindicáramos como seres humanos. Y sin embargo, hay una norma que dice, no, pero es que si ese ser humano se pone falda, o se maquilla, o mide tanto, o tiene tantos grados de melanina, entonces tiene que ser tratado de una manera distinta. O sea, usted necesita de una norma para reconocer al otro ser humano como un equivalente que merece tanto respeto como usted desea. Estamos jodidos. O sea, ahí estamos perdidos. Si usted necesita una norma que le diga a qué horas debe comer o a qué horas debe lavarse para no incomodar a quien duerme con usted o a quien está a su lado, o de qué manera debe vestirse para no generar escándalo, está en un problema serio. Porque entonces usted renunció o nunca tuvo eso que tanto reivindica como autonomía o como libertad, ¿cierto? La libertad como esa cosa grande y la autonomía dentro de la libertad. Porque la libertad, ya lo vemos, me obliga sí a convivir con los demás. Listo, ahí soy libre. Pero en la autonomía yo tengo capacidad de decidir si esto me gusta o no me gusta. Pero entonces, por ejemplo, volveríamos con los ismos nuevamente, en la medida en que usted se asuma en esa condición accidental de pertenencia o de adscripción a determinado territorio, tiene que gustarle determinadas cosas y determinados colores y determinadas palabras por obligación, simplemente porque nació allá. Aunque a usted, su fuero interno, su capacidad reflexiva, le diga, pues eso no es, eso no está bien, eso no... O sea, yo no tengo por qué ser como los demás porque a mí eso no me gusta. No, lo normal es que usted tenga que reconocerse como parte de ese grupo y por pertenecer a ese grupo, renunciar a sus propias reflexiones, a sus propias elecciones. Y ahí esto no, créanme, esto no tiene nada que ver con la formación o con la elaboración académica o científica o filosófica o laboral o administrativa que usted haya tenido. No, quizás los más aberrantes en ese sentido son quienes más se reconocen como líderes. O sea, no hay cosa más aberrante en términos de lo normativo, de lo normal y de lo absurdo que los líderes, ¿cierto? No, como yo soy el gobernante de, entonces tengo que aplaudir todo lo que suceda en mi tierra o en mi institución o en mi casa, sin importar que sea absurdo.
y tengo que reivindicar lo peor, maquillarlo inclusive, sin importar que vaya en contraria de los propios ciudadanos, de los propios individuos. A mí con este asunto, por ejemplo, del aislamiento, me ha sorprendido tremendamente esos discursos regionalistas que intentan defender que en determinadas localidades o en determinadas regiones las gentes son superiores a otras simplemente porque desconocen el respeto por los demás o las condiciones de existencia de los demás. Entonces, no, aquí los pobres no existen, o las mujeres no existen, o los niños no existen, o los muertos no existen. Los tapamos y los maquillamos porque necesitamos seguir defendiendo que esta institución, esta familia, esta empresa, esta localidad o esta región es la mejor del mundo, y por lo tanto los muertos o las injusticias no nos van a quitar esa potestad. En una sociedad como esta, en la que nos estamos moviendo, hay una cantidad de discursos muy interesantes, por ejemplo, referentes al respeto. Y sin embargo, este país, esta cosa rara que llaman Colombia, es potencia mundial en prostitución, en abuso sexual contra menores de edad, y eso lo normalizamos tanto. Es el primer país productor de muertos líderes sociales, de líderes sociales asesinados. Es el primero del mundo. Lo normalizamos ya, lo volvimos norma. Es que ese era guerrillero, es que ese era subversivo, es que ese era comunista, es que ese era castrochavista. Normalizamos el asesinato, normalizamos ahora que las niñas las desaparezcan. Cada tanto uno encuentra por todas partes carteles, avisos, anuncios convocando a la comunidad en pleno: venga, por favor, que esta niña aparezca. Normal. Es normal que los líderes estén corrompidos hasta la médula y se roben todo y eliminen las propias instituciones que se supone que representan. Es normal, a la gente no le importa pensar lo que compromete la normalidad. Por supuesto, esto tiene un asunto más grave, ¿cierto? Y es que esto no sucede en abstracto, sucede en lo concreto de cada individuo. A mí, por lo menos, me llama la atención tremendamente esas expresiones a través de las cuales el ciudadano del común se conduce con el otro, ¿cierto? Y uno puede preguntarle: ¿cómo estás? Normal. Eso es... Digamos que la primera reflexión es que le hicieron una lobotomía, se dio un golpe cuando chiquito, no tuvo cerebro nunca. ¿Qué llevaría a alguien a pensar que sus condiciones de existencia cotidiana son normales y que esa nominación como normales es algo como para estar orgulloso? ¿Normal qué significa? Cuando alguien me dice estoy normal, ¿qué me está diciendo? Estoy sometido, estoy agobiado, abusado, maltratado, no pienso, no reflexiono y no tengo libertad. Eso es ser normal. Entonces, cuando alguien me dice no, estoy normal, ¿cierto? Venga, ¿y qué le pareció normal? ¿Normal qué significa? ¿Cierto? La normalidad es una vergüenza en tanto está dando cuenta de que no tengo autonomía, capacidad, creatividad, imaginación, fuerza suficiente para revelarme y para hacer de mi proyecto de vida un proyecto de vida propio, autónomo, lleno de posibilidades. Ahí es donde estaría la verdadera riqueza. Pero sentirse orgulloso de estar normal en una sociedad en que lo normal es el crimen, es la violación, es la agresividad, en una sociedad que vive de las redes sociales. Sentirse normal, ¿qué es? ¿Cierto? Quienes se preocupan, por ejemplo, por generar propuestas artísticas, propuestas creativas, ¿cierto?, serían quienes menos tendrían autoridad para nombrarse como sujetos normales, porque lo que estamos demandando desde el ejercicio del pensamiento, del alma, del espíritu, de la creatividad, es lo anormal, ¿cierto? Repetir todos los días el mismo proceso, pues que lo haga el contador, ¿cierto? Que lo haga el policía,
¿cierto? Que lo haga el soldado, que lo haga la máquina, el robot. Pero un artista no puede ser normal. Un deportista no puede ser normal porque entonces se convierte simplemente en un piñón de una máquina. ¿Cierto? Lo que premiamos, lo que buscamos, lo que elogiamos, lo que estamos constantemente demandando de lo humano es la anormalidad. Es el salir, el dar cuenta de nuestra libertad creativa, de nuestra plasticidad, de nuestra elasticidad, de esa condición maravillosa que compromete ser capaz de tomar distancia de aislarme inclusive, ¿cierto? Porque parece ser que vivir lejos es anormal. Vivir en la montaña, vivir en el bosque, en el monte, parece que fuera normal, cuando en realidad tendría que ser la aspiración de cada sujeto para poder ser sin estar rindiéndole cuentas al otro, ¿cierto? Sin estar sometido al capricho, la voluntad, el deseo o el abuso de un otro, ¿cierto? La maravilla de vivir uno en el monte, en la montaña, en la loma, es que aquí no hay un policía de tránsito a toda hora diciéndole, venga, muéstreme sus papeles, ¿cierto? O un abusador cobrándole a uno por ser uno lo que es para no llevárselo a pagar en la cárcel o con la contravención o con la multa, ¿cierto? Y en ese sentido tendríamos que reivindicar un asunto que a mí me parece bien bonito por lo contradictorio, y es que en determinado momento hubo una designación de las fórmulas de preparación para la vida que se llamaban artes liberales. Y las artes liberales eran justamente esos escenarios desde los cuales, a través del rigor, de la disciplina, del compromiso, se podía dar rienda suelta a la creatividad. Ojo, miren lo que parece contradictorio. ¿Y usted cómo puede llegar a ser un buen músico? Pues a través del rigor, de la disciplina, del compromiso, de la dedicación. Pero cuando logra eso, puede ser creativo. De lo contrario, usted sigue como una grabadora vieja repitiendo lo que otros ya cantaron, lo que otros ya dijeron. Y usted como artista, como bailarín, como actor, como actriz, como poeta, ¿cuándo logra esa excelencia? Cuando usted se desprende de la normalidad. Si la normalidad es simplemente la cárcel en la que de a poco y con consentimiento, además, con el permiso, nos vamos volviendo parte de un ejército de idiotas. Idiotas en tanto que no son capaces de pensar, ¿cierto? Que de ahí viene la palabra idiotas, distinto, diferente. Que no es capaz de pensarse en comunidad, en colectivo, que no es capaz de pensar, de entender esa sociedad en la que vive para poder proyectarse por encima de. Entonces, para mí el asunto de las artes, de los artistas, de las disciplinas, de ese juego con las manos, con los cuerpos, con el entorno, resulta precisamente una de las manifestaciones por excelencia de libertad, en tanto que hace posible que yo rompa con el canon, que yo no esté siguiendo el reglamento, que yo no tenga que comprar un juego y buscar el manual para poder sentir que estoy jugando, ¿cierto? Entonces hay gente que llega y consigue un poco de fichas, de palitos, de bolitas, de lápices, de colores, y vamos a jugar. Y la pregunta, venga, ¿y cómo jugamos? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, tiene que divertirse, tendrá que desarrollar habilidades y destrezas. Pero si usted necesita el libro de instrucciones, ya perdió porque está en lo normal. Si usted va a correr y lo primero que dice, bueno, ¿cuáles son las reglas para correr? ¿Cuáles son los tenis que tengo que usar, las camisas que tengo que usar, las medias que tengo que usar, los pasos que tengo que dar, las calorías? Ya perdió, porque usted no está haciendo nada distinto que
reflejar una sociedad de mercado en la que su voluntad, su deseo, su capricho, su antojo, su gusto, su satisfacción no existe, sino como mero comprador, como mero cliente. Cuando uno asiste a un espacio, por ejemplo, artístico o deportivo, uno lo que quiere no es ver la norma, ¿cierto? Uno no va a ver lo normal allá, uno va a ver cómo hay una exaltación del espíritu humano, de esta cosa rara y maravillosa que llamamos humanidad, a través de distintas artes, de distintos talentos, de distintas posibilidades, de distintos escenarios. Pero ir a ver lo normal, para esa gracia prende uno la televisión, que uno ve la televisión, es porque es idiota, es normal. Entonces usted sabe que en la televisión todos los días a esta hora le presentan el mismo programa con el mismo chiste que tiene que generar la misma risa. Y para demostrarle que usted es idiota, el programa tiene risas pregrabadas que lo obligan a usted a reírse con la grabación. Hay un asunto que tiene que ver con la norma y no es idiota. Que usted no puede decidir por qué reírse, sino que el programa mismo le está dando risas para guiarlo. Este es el punto en el que se tiene que reír. O este es el momento en el que usted tiene que. Ahí está lo normal. Entonces, tanto la norma, decíamos que la norma entonces tiene dos escenarios, uno natural y otro que es artificial, humano, positivo, racional. Y decíamos que hay unas leyes naturales que se supone que no pueden violentarse, que todo el mundo se muere, por ejemplo. Es una ley natural, hay que morirse en algún momento. Peleamos contra eso a través de mitos, a través de vainas con los vampiros, con la fuente de la eterna juventud. Tratamos de pelear con las leyes naturales. Que la ley de la gravedad, que todo lo que sube tiene que bajar. Yo creo que eso no es cierto. Uno nunca ve que las nubes bajen. ¿Cierto? No, las nubes no van a la luna, no cae. Entonces hay formas también de romper socráticamente, por lo menos, con esas leyes naturales. Y esas otras positivas, esos códigos, esos estatutos, esas normas, esos reglamentos, esas leyes, tendríamos que pensarlas, tendríamos que determinar hasta qué punto pueden hacerse o pretenderse universales como se está pensando, ¿cierto? Porque se supone que hay unos derechos humanos que son universales. Y uno tendría que pensar si efectivamente esos derechos o esos deberes también, no solamente derechos, pueden ser universales cuando los contextos, las tradiciones y las expectativas de cada región, de cada pueblo, son distintas. A mí me inquieta que el siglo XX por lo menos nos legó, nos entregó como una especie de verdades que no se pueden tocar. Una de ellas, que es totalmente cuestionable, es que la democracia es el mejor sistema del mundo. ¿Cómo así que la democracia es el mejor? ¿Y a quién le importa la democracia? Entonces habrá a 4 o 5 gatos aquí que me digan que sí, que la democracia es el mejor sistema del mundo. En su casa hay democracia. En su casa hay democracia realmente. O está en la imposición del padre, de la madre, o de la hermana mayor, o del hermano mayor, o del niño chiquito. Si la democracia es el mejor sistema del mundo, desde la casa, desde el hogar, nos criaríamos, nos formaríamos, nos potenciaríamos como demócratas. En su colegio hay democracia. El que manda el profesor, el que manda es el director, y el que manda es el supervisor y el bravucón que le hace bullying. Ahí no hay democracia. Y nosotros no nos formamos para democracia, aunque la norma establece que tenemos que decir que somos demócratas y que creemos en la libertad. Otra mentira. Ven cómo la norma lo que hace es ponernos en consonancia con lo absurdo de nuestra cotidianidad. Esas mentiras del siglo XX, del desarrollo humano, del desarrollo tecnológico como una forma de representación de la felicidad y del bienestar. Se supone, ¿cierto?, que con todas esas catástrofes y tragedias naturales y humanas y sociales y políticas y económicas vividas en el siglo XX, tendríamos que haber aprendido
para que en este siglo fuéramos felices. Sin embargo, 2 meses de aislamiento tienen a la mitad del país aguantando hambre. Y a la otra mitad pidiendo que por favor vengan los paramilitares a acabar con el virus. Hay un asunto que no tiene nada que ver con lo reflexivo, sino con esos espíritus sometidos, obedientes y abusados que siguen creyendo que el mundo se divide entre derechas e izquierdas. Entonces las desgracias del mundo parece que devienen de uno de esos dos extremos. Y como que no pueden entender que esta vaina no es plana para pensar que hay derecha e izquierda, sino que este universo, este cosmos, este mundo, ¿cierto?, no tiene forma, y como no tiene forma, pues no tendríamos que pensarlo en términos de derechas e izquierdas, sino en términos de bienestar, en términos de comodidad, en términos de felicidad, de satisfacción, de equidad, de respeto, ¿cierto?, de capacidad productiva de ideas y de posibilidades para estar cada día mejores. No para abusar del otro, no para lastimar al otro, no para someter al otro, para explotar al otro, para engañar al otro, que es lo que hace la norma, ¿cierto? Cuando usted en la norma, por ejemplo en la Constitución, tiene que tener más de 300 artículos, ya está jodido. Es porque es una especie de guión para tramposos, para criminales. Pues la única norma que tendría que existir en términos constitucionales tiene que ver con el respeto por el ser humano. Ya. Pero si usted tiene que respetarlo si es indígena, si es blanco, si es mujer, si es hombre, si es afrodescendiente, si es negro, si es... Ya está creando la trampa. Y con la trampa lo que genera es malestar. Que usted le están diciendo que el artículo 1 tiene además inciso, ya está fregado, porque la letra chiquita es la trampa de la ley. Si la ley tiene que desglosarse, ya es una trampa. Ya es una trampa porque es simplemente para legitimar el abuso sobre determinados sujetos. ¿Cuáles? Esencialmente el que no lee la letra chiquita. El que no lee la letra chiquita ya está abusado por la misma ley. Entonces, si la ley establece, ahora mismo tendríamos que pensar en el contexto, que hay excepciones, por ejemplo, a la cuarentena, y que las excepciones no es una ni dos, sino que son 40 y tantas, ya uno sabe que quien escribió eso es un criminal, alguien que quiere abusar de otros para beneficiar a unos. Entonces la norma tiene que ver con eso, pensar la norma es eso, vincularse con la norma. A mí me sorprende que en un país que la gente reivindica el absurdo desde sus símbolos. Tiene un símbolo que es el de el cóndor con el libertad y orden. La idiotez total. Si hay libertad no puede haber orden, y si hay orden no puede haber libertad. Eso es, digamos, de simple lógica lingüística. Pero en un país en el que se reivindica la libertad, no falta el pato que aplaude un código de policía que le está prohibiendo absolutamente todo, cuando ni siquiera hay policías que están formados en la civilidad para atender a la ciudadanía, sino para defender a 4 mafiosos y cuatro políticos. ¿Cómo podríamos defender la libertad cuando a quienes se nombran, se uniforman y se les paga para que defiendan la libertad están confabulados con los criminales, ¿cierto? Son los violadores, son los persecutores de trabajadores, de campesinos, de vendedores y de ancianos, y los defensores de los grandes empresarios, que son los tráfugas de la cotidianidad? Esa es la norma que usted obedece. Yo creo que la norma necesita ser reflexionada, ¿cierto? Y en la medida que usted la reflexione, pues ya decide si la obedece o no. Pero tiene que reflexionarla primero. Hay normas que uno las reflexiona, las piensa, y hombre, eso es adecuada, es conveniente, y qué maravilla obedecerla. Pero hay otras que son el ridículo total, el absurdo total. Y ahí es donde tendríamos que encontrarnos para pensar entonces esa relación que hay entre libertad, autonomía, sentido común, ejercicio del poder y norma, que son
las distintas partes de esta ecuación que comprometen nuestra cotidianidad en cada uno de los escenarios en los que nos estamos moviendo. Como ven, pues este asunto de la norma y de lo que compromete la norma da para mucho que pensar. Habría que reflexionarlo en cada uno de los escenarios. Por ahora dejemos aquí estos ambonios. Espero que nos encontremos en este próximo ejercicio reflexivo. Gracias por estar ahí. Feliz resto de jornada.